cuando quiera. Sí. Bueno, yo voy a ser un poco menos concreta que María Dolores, pero voy a intentar ser breve. En principio, este título, Corrupción y Democracia, yo creo que debería de venir inserto en un contexto muy específico, y es en el contexto histórico en el que nos encontramos, en el que se está desarrollando una doble ofensiva contra la democracia. Una doble ofensiva en la cual, desde luego, cobra un especial protagonismo la corrupción, pero yo creo que no nos podemos olvidar de los mercados. Yo creo que ambos procedimientos, tanto el mercado como ese ente abstracto, tanto los mercados como la corrupción política, mediática, social, están invalidando los principios que han inspirado la democracia. Y uno de los efectos inmediatos de esta doble ofensiva, de este asalto contra la democracia, es la desaparición de los patrones éticos y políticos. Se ha terminado por considerar por amplios sectores de la población, se incide sobre el hecho de la desesperanza, la desmotivación, se ha terminado por considerar la democracia como una utopía vacía, como una abstracción, como una máscara que disfraza detrás de ella un sinnúmero, un entramado de intereses poco confesables. Y esa es una realidad frente a la cual nos hallamos, y que además me parece que cobra significado cuando la gente dice, pues en la cola del autobús, en la barra del bar, dice todos son iguales. Esa consideración de la democracia como una máscara detrás de la cual se esconden intereses ha acabado por vulnerar la democracia misma como sistema. ¿Qué era la democracia? ¿Qué ha hecho la democracia para convertirse en la esperanza política de los pueblos, del cono sur latinoamericano azotado por las dictaduras, de la Europa de la posguerra? La democracia se presentaba como un gobierno justo. Y eso es precisamente lo que en este momento no es. Es decir, que el aumento del abstencionismo de la sociedad en los procesos electorales, el distanciamiento crítico con el ejercicio del poder, la generalización de la corrupción es otro efecto más. Todo ello ha puesto en entredicho la democracia como sistema social y como sistema de gobierno. ¿Quién ha puesto en entredicho a la democracia como sistema social? Evidentemente los mercados en primer lugar, y las complicidades sostenidas dentro de los ámbitos del poder con los intereses del mercado. De tal manera esto es tan evidente que incluso líderes democráticos como la señora Merkel ha llegado a decir que vivimos en un cambio histórico en el que hay que tener en cuenta que en la democracia hay tres sujetos: el sujeto colectivo, que se llama sociedad; el sujeto que gobierna y que representa a quienes le han elegido; y los mercados. Y la señora Merkel, cuando ha hablado de esta situación nueva ante la cual hay que hacerse cargo de los nuevos tiempos y de las nuevas formas de gobernar, no ha establecido ninguna jerarquía, no ha dicho que los mercados deben someterse a la sociedad, ni siquiera que los gobiernos democráticos tuvieran que regular los mercados. Por lo tanto,
Como sistema social, la democracia ha naufragado ante el avance o la ofensiva de los mercados y ante las complicidades del poder político con los mercados. Y como sistema de gobierno, esta vez, es evidente que la corrupción también se ha cobrado una pieza especial, que es que los ejecutivos democráticos han perdido todo prestigio ante los ojos de la población. ¿Por qué ya la democracia en este momento, esos dos naufragios, el de los gobiernos democráticos y el de la sociedad democrática, han producido un estado de ánimo en el que no se ve la democracia como una garantía positiva de futuro? No se la ve así para el conjunto de la población que hasta ahora había creído en lo que María Dolores antes llamaba el Estado social y democrático de derecho. El problema es que el Estado social y democrático de derecho se ha convertido en un conjunto de declaraciones recogidas en cartas otorgadas o constituciones, pero no revierten en aplicaciones prácticas. Y de hecho, podríamos incluso añadir que la gestión pública de los gobiernos lo que están haciendo es precisamente vulnerando todo ese patrimonio de derechos contenidos en las constituciones. Por lo tanto, en este momento la democracia, y yo creo que debemos de ser también sinceros, no naufraga solo en la Europa del Sur, también naufraga la del Norte. Es decir, la democracia como forma de sociedad ha naufragado en toda Europa. Y si ha naufragado en toda Europa, yo no estoy intentando hacer una caracterización demoníaca de los mercados, porque esto no sirve para cambiar la situación. Pero sí que creo que un paso importante, o por lo menos un paso necesario, es que reconozcamos que este doble asalto, por una parte los mercados y por otra parte la corrupción, forman parte de un mismo paquete. Porque está claro que en los estados en los cuales no existen esas complicidades del poder con los mercados, en los estados en los cuales hay una aplicación más estricta de los principios constitucionales y de los derechos humanos, la corrupción no permea la sociedad, como está ocurriendo no solo en el sur, sino también en el norte de Europa. Por otra parte, uno de los efectos que ha provocado este doble naufragio es la partidización de la vida pública. Es decir, se ha abandonado el concepto aristotélico de bien común, un concepto que ha recorrido toda la historia del pensamiento occidental, es decir, no solo lo crea Aristóteles, pero incluso lo asume Tomás de Aquino, e incluso lo asumen las corrientes marxistas. El concepto de bien común era un concepto que permitía de algún modo unificar bajo unos intereses que eran compartidos a toda la sociedad. Pero desde el momento que los mercados mantienen que no existe un bien común, que ese bien común no puede ser considerado como la universalización de un conjunto de valores e intereses que unifiquen a toda la sociedad, sino que lo que existen son plurales intereses, plurales valores también, pero plurales intereses que antagonizan en el seno de la sociedad y que a lo sumo a lo que se podría llegar es a un consenso de esos intereses para el desarme
del conflicto civil, está claro que lo que se produce entonces es una división extrema de la sociedad, porque no existe un concepto que la universalice, un concepto valorativo, pero también de intereses. No hay un concepto que la comprenda a todo el conjunto de la sociedad. Es decir, lo que se fomenta es la confrontación, la división, la partidización. En ese contexto, expresiones tan atrabilarias como la de la diputada del PP, Andrea Fabra se llama, que dice que se jodan, es completamente explicable. ¿Por qué? Porque la partidización de la vida pública, la ausencia de un concepto común unificador, que no es lo mismo que homogenizador, no lleva sino a esto, a que los partidos se enfranquen en una batalla fratricida, en la que está ausente cualquier acuerdo que pueda garantizar los valores que cada uno comparte, pero también los intereses. De manera que es una situación en la cual yo veo una difícil salida. Evidentemente, esa partidización se ha convertido en normalidad política. Es una normalidad política en la cual no se reconoce al otro ningún valor. No se le reconoce al otro, no ya valores morales. A mí no, supongo que ustedes están tan sorprendidos como yo cuando se produce uno de esos días de control, los miércoles creo que es, ¿no?, del control del Ejecutivo. Supongo que estarán tan sorprendidos como yo de que no se le reconozca nunca al otro ninguna clase de valor moral. El otro siempre representa la parte negativa, el mal, si podemos hablar en esos términos en la política, casi el mal metafísico. Pero no solo no se le reconoce ningún punto de bondad, sino que también se le quita la razón. Lo que hace la política una posibilidad de encuentro, una posibilidad de acuerdo, una posibilidad de unificación, es que el otro sea capaz de pronunciar un discurso racional como el mío, al menos como el mío, y yo sea capaz de reconocerlo. Pero si no le reconozco la racionalidad y no le reconozco la moralidad, entonces nos encontramos con que no hay adversario, solo hay enemigo. Y eso nos devuelve a una situación bélica en la cual pues nos encontraríamos con que al enemigo no basta con vencerlo, también hay que destruirlo. Y en el contexto en que nos movemos, todos los miércoles hay el linchamiento moral de alguien. De manera que para el ciudadano que contempla ese espectáculo, pues la democracia no constituye en este momento ningún sistema que provoque la esperanza, pero evidentemente los partidos políticos y sus representantes pues se han convertido en simples actores de una batalla, actores sin calidad moral, porque en la vida cotidiana seguramente las discrepancias y las diferencias políticas e incluso las diferentes maneras de enfrentar tanto los intereses personales y de, no hablo de clase, pero de colectivo, se manifiesta de otra manera. Hay otra manera de entenderse. Por eso creo que no hace mucho se mantenía, es necesario que se pongan a hablar, no sé si ustedes recuerdan
que hubo un movimiento de una plataforma que pedía una cosa tan sencilla. No pedía cosas concretas, pónganse a hablar, lleguen a acuerdo. Esto significa, para mí por lo menos, la limitación en este momento y la poca esperanza que genera la democracia cuando la reivindicación que está empezando a generalizarse, pónganse a hablar, reconózcanse como sujetos. Es cierto que la corrupción ha quebrado también la imagen de la democracia como buen gobierno, como gobierno justo. Pero la corrupción está relacionada con la ética, sin duda, pero también está relacionada con la ética, el reconocimiento del otro, el respeto al otro. Pero la corrupción es otro tipo de problema que yo creo que también tiene su raíz en los mercados o en ciertas formas de entender el beneficio económico. ¿Qué es un corrupto? Un empresario que intenta a través del soborno provocar una decisión de los gestores públicos que favorezca a su empresa. Pues lo que pretende es maximizar sus beneficios. Y el problema es que en el seno de la democracia la corrupción se ha vuelto un sistema para los empresarios de maximización de beneficios. ¿Qué valor tiene el político cuando le colocan en las direcciones de las corporaciones? Pues el valor que tiene no es solo la relación con quien gobierna o con quien está en la oposición. Es su agenda lo que tiene el político, es su agenda. Y la forma también de corromper a otro. Entonces, esta es un hecho que tenemos que reconocer. Es la exaltación del beneficio, la cultura, la ética del beneficio por encima de todo, es lo que da lugar a la corrupción. Da lugar a la corrupción del empresario, pero qué duda cabe, también da lugar a la corrupción del político. El político también ve su paso por el gobierno, por la oposición, como un espacio vital que él también tiene que aprovechar al máximo. Tiene que sacar beneficios para el resto de su vida. De manera que la sensibilidad de determinados políticos a los requerimientos del soborno no puede verse tampoco sino como una manifestación más de esa exaltación del beneficio por encima de todo. Es decir, y por lo tanto responsabilizar más al político que al empresario, que al propietario de medios de comunicación o a las tantas otras formas de corrupción que existen en la sociedad, a mí personalmente me parece una hipocresía, porque la raíz de todo este problema está en que en el espacio de esta vida, en el espacio de esta gestión, el máximo de beneficio para mi futuro. Y esto vale para un empresario, pero también vale para un diputado o incluso para un ministro. ¿Y por qué no? También para un presidente de gobierno. Ninguno de ellos se queda al margen de esta cultura del beneficio, que es una cultura que sobre todo emana de los mercados y que los mercados han naturalizado. Los mercados han naturalizado la corrupción. Por eso suele decirse, hombre, no hay que horrorizarse. La corrupción ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Todos los sistemas sociales han conocido la corrupción desde que el mundo es mundo y corrupto. Esa es la naturalización de la corrupción. Convertirla no en un acto éticamente reprochable, sino un acto que dimana de la propia naturaleza humana. Como si todos los seres humanos
por el hecho de serlo, tuvieran que ser corruptos en determinadas situaciones. Esa es una de las victorias más firmes del mercado, en este punto. Por otra parte, tampoco hay que perder de vista no solo a la naturalización de la corrupción, a convertirlo en un hecho de la naturaleza, no en un hecho de la cultura, que aquí es donde está la distinción. Si fuese un hecho de la cultura sería un hecho de irresponsabilidad ética, sino en un hecho de la naturaleza, que nos saca fuera del escenario de la responsabilidad y lo vuelve aceptable y hasta comprensible. Pero los mercados no solo han marcado esta victoria con la naturalización de la corrupción, sino que también han logrado demostrar, sobre todo determinados empresarios, que la ley de la competitividad les obliga a ser corruptos. Si la competencia no fuera tan desleal, si los ejecutivos no se inmiscuyeran tanto en las leyes del mercado, si por último no se desvirtuaran tanto esas leyes, pues no se te verían obligados a corromper a las administraciones locales, a las administraciones autonómicas ni a las administraciones estatales. De manera que la corrupción también sería un efecto del principio de competitividad. Como el principio de competitividad resulta en general falseado, pues se restablece una vía indirecta para mantener la competitividad, que es la corrupción. Y en este marco yo creo que también podríamos añadir otro, no sé si me estoy extendiendo ya mucho, porque es verdad que cuando todos los docentes tendemos a, y aquí hay algunos presentes, tendemos a extenderlo, pero no querría terminar esta reflexión, aunque sea un tanto puntual, sin tratar otro tema que me parece que debería de abordarse, y es el tema de la despolitización de la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un político explica su conducta diciendo: es verdad que no he cumplido con mi programa, pero he cumplido con mi deber. Es lícito preguntarse: ¿y cuál era su deber más allá del programa? Que es el que le compromete a usted política y éticamente con aquellos que le han votado. Pero lo que se viene de esta manera a decir es que existe un deber que está más allá de la política. ¿Y por qué la política no es un deber que obligue? Que obligue incluso al político que nos gobierna. Pues porque la política aparece como partidista, por una parte, pero sobre todo la política aparece, el ámbito de la política y los políticos aparecen como sujetos a intereses espurios. ¿Con qué quiero decir con esto? Me refiero al hecho de que una de las críticas que se suele hacer por quienes dicen representar a los mercados, y cuando dicen representar a los mercados prefieren un tecnócrata a un político, es porque afirman que el tecnócrata practica en la gestión una neutralidad valorativa, y sobre todo que el tecnócrata no tiene que responder cada X tiempo a sus votantes. Esos son los intereses espurios del político. Los intereses espurios del político consisten en su deseo de perpetuarse. Por lo tanto, parece ser que en este momento
lo más importante para los propios mercados es evidentemente despolitizar la democracia. En esa estrategia de despolitización de la democracia es obvio que el político se convierte primero en el depositario de todos los males, en el cómplice de los delitos, pero también en el que está dispuesto a venderse a cualquier precio, incurriendo, es lo que se suele reprochar, en actos de populismo para continuar en el poder. De manera que los políticos están desautorizados por los mercados y los partidos políticos también. ¿Cómo aparecen los partidos políticos? Como simples instrumentos de cazar votos. Y sus programas, en opinión de muchos de los representantes del mercado, son absolutamente intercambiables. E incluso ante la ciudadanía aparecen como intercambiables. Y este hecho de que aparezcan como intercambiables, como si fueran uno y lo mismo, sobre todo, yo creo que viene un poco apoyado por quienes dicen: si estuviera gobernando el PSOE estarían haciendo lo mismo que están haciendo los del PP. Y antes de que llegara el PP, había quien decía: si llega el PP harán lo mismo que el PSOE. Pues este hecho coadyuva al hecho de que una garantía de la democracia es lograr un gobierno que tenga neutralidad valorativa y a la vez lograr que la política no sea el ámbito en el que se juegan los intereses de la sociedad. Por eso lo primero que están haciendo últimamente los políticos es volver al franquismo y decir: yo no me meto en política. Y esto lo están haciendo no solo los que están en el poder, sino, me atrevería a decir, que en muchos casos también los que están en la oposición. Es decir, hay un deseo de sacudirse el San Benito de que lo que se hace por razones estrictamente políticas. El problema, yo no voy como María Dolores a proponer una serie de medidas, todas las cuales que ella ha mencionado serían deseables que se hicieran cuanto antes. Pero yo creo que tan importante como la regeneración de la democracia es la politización de la democracia. Y que la politización de la democracia es la que podría generar un cambio en el tratamiento de los mercados, pero también un cambio en la vuelta a la democracia como sistema de sociedad y no como sistema de gobierno. Nada más, como ven, una serie de puntualizaciones.